Bueno, muy bien, ahí está la información del evento con Agustín Laje. Consiga los boletos en pietrich.com. Pietrich.com, por favor, compre los boletos para que vaya allí y deme el privilegio de poder saludarle personalmente y de compartir allí con usted. ¿Ok? Bueno, mire mi gente, rapidito, rapidito. La Iglesia Metodista Unida, yo quiero que usted sepa, para darle un poquito de historia, la Iglesia Metodista Unida es la segunda denominación no católica más grande de los Estados Unidos. ¿Ok? Y esta denominación se ha venido derrumbando poco a poco en los últimos 20 años o más. Ya el nombre de Metodista Unida pues pasó a la historia porque no hay unidad ya. Hay mucha gente que ya se ha ido. ¿Qué sucede? Que desde el 2022 hasta finales del 2023 aproximadamente una cuarta parte de las iglesias de la denominación se fueron y lo hicieron obviamente debido a la creciente presión liberal para acomodar puntos de vista obviamente modernos sobre la sexualidad humana, sobre el género, cambiar la doctrina bíblica, cambiar la política y la disciplina de la Iglesia Metodista Unida. Esto es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, específicamente en el año 2022 y en el año 2023. Ahora, lo que realmente ha cambiado en los últimos 3 o 4 años es que parecería que los conservadores iban a ser los que iban a permanecer en la iglesia y que obviamente iban a tener el control sobre la iglesia y que serían obviamente los liberales los que tendrían que irse y salir, ¿verdad? Pero vemos que no ha sido así. Vemos que definitivamente los liberales terminaron presionando, terminaron acomodándose y terminaron empujando la normalización de la homosexualidad e incluso los matrimonios de entre personas del mismo sexo y la ordenación al clero, ¿verdad? O al pastorado abiertamente de homosexuales. Entonces, la idea, lo que se buscaba era que hubiesen suficientes votos, no solo de los metodistas conservadores de Estados Unidos, sino también de los metodistas muy conservadores de otras partes del mundo, particularmente de África, ¿verdad? Que son mucho más conservadores. Pero la idea era que si la reunión se hubiese celebrado como estaba programada, porque esta reunión que hicieron esta semana estaba programada para el 2020, pero usted sabe que el 2020, ¿qué ocurrió? El COVID, ¿verdad? Y no pudieron reunirse. Entonces, pues básicamente esa reunión no se pudo dar y se dio ahora, esa reunión a nivel general. Eh, ¿Qué pasó? Durante estos 4 años, los liberales se encargaron muy bien de acomodar su gente, de prácticamente adoctrinar, acomodar y desplazar a los ministros bíblicos y liberales de la iglesia. Y obviamente montar su gente donde ellos los necesitaban. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando se celebra esta asamblea, pues no había duda de que los liberales eran los que iban a controlar los votos y obviamente la denominación y que iban a haber desplazado ya a los conservadores, los cristianos conservadores. O sea que en algunas, por ejemplo, en algunas jurisdicciones, yo estuve leyendo que en algunas jurisdicciones de la iglesia, incluyendo la llamada conferencia anual, en Dallas, por ejemplo, en Dallas, en el norte de Texas, alrededor del 70% de las iglesias abandonaron la denominación, para que usted sepa. ¿Ok? Eh, y lo que vemos aquí es que hay una triste realidad y hay una tendencia que está ocurriendo. Y es que la realidad es que la mayoría de estas denominaciones históricas se han vuelto bien liberales desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Y esto se debe a que la gran mayoría de las congregaciones simplemente van a seguir lo que perciben que es el status quo, no van a resistirlo. ¿Ok? No van a resistirlo. Y aquí es entonces donde se desarrolla este asunto de la historia que tuvo lugar en los últimos días, en estos días, como el día de ayer, en el transcurso de lo que ellos denominan la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida, que concluye obviamente este fin de semana, allí en Carolina del Norte, en Charlotte. ¿Qué ocurrió? Pues prácticamente la Iglesia Metodista Unida básicamente no solo ha cambiado, sino que ha reinterpretado y revisado la posición doctrinal respecto a la homosexualidad. ¿Ok?
Y este cambio, yo quiero que usted sepa algo, escúcheme, mi gente, porque quiero explicar esto bien y darle las herramientas que usted necesita. Este cambio se dio de manera lenta, paulatina, pero persistente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se lograron infiltrar pastores y ministros liberales con una agenda clara de llevar a la denominación a ser inclusiva y a reinterpretar verdades bíblicas que son inamovibles. ¿Ok? Así que esto viene de hace mucho tiempo de manera lenta pero persistente de parte de estos grupos. ¿Ok? Eh, Mire, número uno, había muchos metodistas bien influyentes, más conservadores, porque habían iglesias metodistas unidas conservadoras. Obviamente algunas de ellas eran iglesias muy poderosas porque eran iglesias ricas en todo el sur de Estados Unidos, que estaban deteniendo fuertemente toda esta situación. Pero eso cambió, ¿ok? Cambió completamente. Y para que usted tenga un poquito de historia, el metodismo, ¿verdad? Se remonta a John Wesley, ¿ok? John Wesley, que nació en el 1703 y falleció en el 1791. John Wesley, mire mi gente, John Wesley no tenía la intención de iniciar una iglesia ni una denominación. Él no tenía la intención de eso. John Wesley, Dios lo levanta y empieza a predicar el Evangelio y empieza a iniciar un movimiento de santidad dentro de la iglesia en Inglaterra. Eso fue lo que ocurrió. El nombre de metodistas surge, mira qué interesante, esto surge como un nombre burlón, como una burla. ¿Por qué? Porque ellos veían que John Wesley, al igual que su hermano Charles Wesley, que Charles Wesley fue un famoso escritor de himnos, y también George Whitefield, que era un famoso evangelista, ellos seguían un determinado método en sus reuniones evangelísticas y en sus reuniones. Entonces, por eso es que burlonamente mucha gente en aquella época le llamaban metodistas, porque sus cultos llevaban un método que se llevaba a cabo. De ahí es que surge obviamente el nombre. Ahora, lo que ocurrió en la Iglesia Metodista Unida es que la izquierda extrema, escúchenme, en los años 1940 a los años 50 se empieza a infiltrar en la iglesia metodista. Pero cuando llegan los años 70, 80, ¿ok? Muchos sectores de la iglesia metodista ya habían sido invadidos y habían sido secuestrados por el movimiento liberal, porque empezaron inclusive a secuestrar los seminarios y después educaban a los futuros pastores, ¿verdad? Con doctrinas liberales. Así que desde hace décadas, ¿qué sucede? Los liberales han ido desafiando la doctrina oficial de la Iglesia Metodista Unida y han ido cambiando las cosas y haciéndolo cada vez más abiertamente, pero sobre todas las cosas, paulatinamente para lograr infiltrarse. Y es entonces, en esta época, que personas abiertamente homosexuales empezaron a servir como obispos en la iglesia en la década de los 80 y los 90. Ya habían pastores abiertamente homosexuales en la iglesia metodista y obispos también. Entonces, y no solo eso, también habían candidatos al ministerio que realizaban matrimonios entre personas del mismo sexo o bendiciones a personas del mismo sexo y empezaron a meter la presión, a desplazar a la gente conservadora y bíblica y empezaron a exigir la inclusión de homosexuales en la denominación y a cambiar todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica. Ahí le acabo de dar de manera breve un poco de historia de lo que acaba de ocurrir con la iglesia metodista. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué ese voto abrumador tan terrible de 600 y pico de personas? O sea, un 94% votaron a favor y solamente 50 y pico de personas votaron en contra? ¿Por qué? Porque esto viene desde hace tiempo. En el video que le voy a mostrar ahora, yo quiero que usted vea y con detenimiento, usted vea esto con calma. Eh, este, este, este video lo que nos muestra es lo siguiente.
es, en esta asamblea se supone que cada delegado que llega de las diferentes iglesias y jurisdicciones tienen que presentarse en el micrófono, decir su nombre y de dónde vienen, ¿verdad? Pero mire este video, como usted se da cuenta en este video, que la iglesia ya había sido invadida de arriba a abajo, porque empezaron a identificarse con pronombres, empezaron a identificarse con sus orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Mire el video, mire esto y comente, por favor, mire esto. United Methodist Church will be decided in Charlotte, and they're now meeting for its general conference as it faces a loss of churches and membership. Becca Gorell, Clergy, New England Annual Conference, She, Her, Hers, Queer White Adult. I'm very sorry to do this. Bishop Thomas Lang, Deacon, Greater New Jersey, Adult White Male. Thank you, Bishop. Good morning, friends. I am Scott Brewer, a cisgendered white lay male delegate from the Great Plains Conference. Go ahead. My name is Carol Zagsma, clergy delegate from Minnesota, white, female, gay, adult, with pronouns she and her. And my name's Andy Hendren, white, male, straight, adult. My name is Stacy Current, California, Nevada, clergy, black woman. Sherry Hiller, Oklahoma Annual Conference, laity, white, adult, female. I am black, Haitian American, woman, adult, and I think that's it for demographic. Thank you, Bishop. Alberto Hidalgo, lay delegate from Indiana, gay man, he, him. Matt Daly, I am a white young adult lay person from the Florida Conference. Clergy, white male, Western Pennsylvania Annual Conference. African American clergy woman, Illinois Great Rivers Conference, pronouns she, her, and hers. I'm an adult, white, non-binary person, and my pronouns are they, them. Good afternoon, Bishop. Good afternoon, Church. Effie McAvoy, she, her, New England Annual Conference, clergy. Bishop, my name is Ian Carlos Urriola. I am a Latinx lay young adult delegate from the Upper New York Annual Conference. Thank you, Bishop. Jorge Lockwood, cisgender male, New York Annual Conference, lay. Jesse Lip, laity, Great Plains, non-binary, white. I'm 34. I'm very confused on if I'm an adult or young adult, and a person living with disability. I think I agree with her. So, Them, Bishop. if you will pull out. My pronouns are they, them. I think I forgot to state that when I introduced myself. I apologize. Okay. Wow, mire este circo. ¿Qué circo, mi gente? ¡Qué vergüenza! ¿De cuándo acá uno tiene que estar identificándose en un sitio así? Hola, mi nombre es fulano, yo soy un latino, hombre, o homosexual, o binario, y no sé si soy joven o adulto porque tengo... ¿Qué es eso? Eso es lo que evidencia, eso que acabo de mostrarle ahí. Mire toda la gente que pasó por ahí en el micrófono a identificarse. Esos eran todos los delegados que estaban ahí de las diferentes regiones. Ya usted entiende por qué esa votación abrumadora. Porque prácticamente todos los que estaban ahí, en medio de ese circo que estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? De esa locura. Todos, obviamente, apoyan
todo esto. Secuestraron la denominación, la tomaron por asalto, poco a poco, por los últimos 30 años, se posicionaron, llegaron a ser líderes, pastores, laicos, ancianos, diáconos de la iglesia. Eso les da acceso y poder para poder ir a estas conferencias anuales de tomar decisiones sobre los asuntos de la denominación. Y pues obviamente usted conoce cuál es el resultado. Esta es la triste realidad que le ha tocado vivir a la Iglesia Metodista Unida, que le tocó vivir también a la Iglesia Episcopal, que le tocó vivir también a la Iglesia Luterana, que le tocó vivir también a la Iglesia Presbiteriana USA. O sea, si usted ve, el proceso ha sido poco a poco en estas denominaciones históricas, porque esta gente sabe, escuchen, esta gente sabe que el único muro de contención que está deteniendo el avance de la ideología de género, el avance de la teoría crítica de la raza, el avance de la izquierda cristiana que se ha infiltrado en las denominaciones, el avance de la teología del falso evangelio, de la teología de la liberación, el avance del cristianismo progresista. Ellos saben que quien detiene ese empuje como un muro de contención se llama la verdadera iglesia de Jesucristo. Como no pueden contra la iglesia de Cristo desde afuera, se meten adentro de ella y poco a poco, a través de, como dice el apóstol Pablo, tengan cuidado porque muchos vendrán vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y entonces entraron muchos lobos vestidos de ovejas, secuestraron la denominación, la implosionaron de adentro hacia afuera. Y hoy día, John Wesley y Charles Wesley deben estar revolcándose en la tumba al ver lo que ha pasado y lo que ha ocurrido con la denominación metodista. Obviamente esto ha provocado una división en la denominación, donde el sector conservador, que fue el menos, que estaba ahí representado, decide salir de la denominación. Y entonces la mayoría, que eran los liberales, se quedan con la denominación, se quedan con las propiedades, se quedan con todo y van a seguir esparciendo la semilla satánica de maldad del falso evangelio, de la teología inclusiva o de la teología de afirmación, la teología queer y todo este falso evangelio que no es otra cosa que el esfuerzo de ellos por normalizar una conducta que la Biblia condena. ¿Ok? Mi gente, esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Ok? Esta es la realidad que estamos viviendo. No me da tiempo hoy en este programa de poder hablar sobre cómo la izquierda ha logrado secuestrar la iglesia, como lo hicieron con la iglesia metodista. Yo tengo información de eso, bastante información, muy interesante. Pero no me da tiempo hoy, ya nos quedan 5 minutos exactamente para terminar el programa y quiero ser responsable con el horario. Tampoco me da tiempo de poder hablar y poner el video que quería poner sobre Dr. Phil y este asunto de Hamas y lo que está pasando en las universidades. Pero quiero dejarlos con esto, mi gente, y yo quiero que entendamos algo. Estamos viviendo en tiempos finales, tiempos postreros. De hecho, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, se está refiriendo desde el momento en que prácticamente Cristo murió y resucitó. Desde ese tiempo ya la iglesia está viviendo en tiempos postreros y últimos, ¿ok? Pero estamos viendo todas las señales, según Mateo 24, Mateo 25, cumplirse, ¿verdad?
Y estamos viendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que tuviese cuidado porque muchos irían tras espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oremos por todo esto que está pasando en la iglesia metodista, que Dios alumbre los ojos del entendimiento para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Y lo que dice Romanos capítulo 1 no se cumpla en ellos. Que Dios, como dice la Escritura, en Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó a sus pasiones y a sus concupiscencias. Así que mi gente, oremos, y es tiempo de que usted empiece realmente a meterse en la palabra, a estudiar la palabra de manera expositiva, de manera verso a verso. Es tiempo que los pastores se pongan las pilas y dejen de estar motivando a la gente en los púlpitos y empiecen realmente a predicar la Biblia como hay que predicarla, haciendo el análisis y el estudio exegético y hermenéutico correcto y responsable para fundamentar a la gente en la verdadera Escritura y que no caigan en estos errores. La iglesia metodista se ha rendido, se ha arrodillado ante la mafia del alfabeto LGBTQ y su teología. Nada, mi gente, mantengámonos en oración y sigamos orando y buscando al Señor en todo momento. Me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a toda la gente linda que nos escuchó en Tampa a través de la cadena de adoración Broadcasting Network y los que nos vieron a través de los medios sociales de ellos. Gracias a todos los que se conectaron, los que comentaron aquí en nuestras redes sociales. Nos vemos el lunes, Dios mediante, con más informaciones. Tengan un buen fin de semana, que la pasen chévere. Recuerde congregarse con su familia y sobre todas las cosas, entender que Dios es más grande que su problema. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde, un abrazo y bendiciones para todos. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.